Podemos, Podemos empezar. Bueno, sí, hay mucha gente. Bueno. Bueno, acá los dejo con Luz. Vamos entre las dos a conversar un poquito sobre esta clase. Sobre bueno, esta clase. Estamos retomando el seminario que venimos trabajando desde el año pasado, de un otro en otro, y hoy comenzamos con las clases, las dos vertientes de la sublimación. Entonces, lo que voy a retomar, así como un puntito nomás, es a dónde quedó Lacan en la última clase, ¿no? Porque él está trabajando entre la clase 12 y el 15, el goce y su campo en este seminario, de acuerdo a cómo está en la versión de Paidós, que lo han subtitulado así. Entonces, él deja planteado ya en la clase anterior que dice que Lacan dice que la sublimación es el punto en que Freud mismo marca lo que llama la detención del análisis en un umbral. Y dice, les voy a decir dos cosas sobre la sublimación, que tiene cierta relación con un objeto, y esta relación es por intermedio de la idealización. Y habla de por un lado de la deriva pulsional, y por otro lado habla de la suerte, fortuna o destino, como se quiera traducir, Schicksal. Nos falta la traductora alemana, que está un poco demorada, pero podemos pensar en destino, ¿no? Como más preciso, ¿no? Sí. Sí. Entonces, Lacan nos dice que la sublimación es el modo de satisfacción de la pulsión, pero desviada en su fin de acuerdo a cómo lo trabajó Freud, ¿no? Él después le da otras vueltas. Y él dice que no hay nada más fácil que ver satisfacer eso en la pulsión fuera del fin sexual. Voy a tomar ahora una pequeña síntesis de Freud, de qué nos dice Freud en distintas épocas, si queda claro, en relación a la pulsión. Entonces, Freud habla de la sublimación como la pulsión inhibida en su fin, que el fin es sexual, y quiere diferenciarla también de la idealización, ¿no? Porque dice que la idealización es un proceso que se cumple sobre el objeto y la sublimación atañe a la meta de la pulsión. Pero el objeto y la meta sufren un cambio de vía en este proceso de la sublimación. Y lo que voy a tomar es algo que él trabaja después en el Yo y el Ello, ¿no? Que cuando habla de la transformación de la libido de objeto en libido narcisista, y donde conlleva una resignación de las metas sexuales. Y él se pregunta ahí si esto no sería una suerte de sublimación. Y dice que por la mediación del yo, que primero muda del libido de objeto al libido narcisista, para después acaso ponerle otra meta diferente. Y la cosa interesante es que habla de cuáles son las consecuencias de esta desexualización de la libido. Y lo que nos dice es que si la sublimación supone una desexualización de la pulsión, se produce algo que se llama desmezcla pulsional y una liberación de la pulsión de muerte. Entonces, mediante su trabajo de identificación y de sublimación, el yo le presta auxilio a las pulsiones de muerte para dominar a la libido con sus exigencias pulsionales sexuales. Entonces, para dominar esta libido, lo que dice que es el peligro es que se cae en peligro de devenir objeto de las pulsiones de muerte. O sea que al liberarlas de la agresión el super-yo, su lucha contra la libido lo expone al maltrato y a la muerte. ¿Por qué traigo esto? Porque él lo que nos dice es que invita a desidealizar la sublimación como destino, pulsional como un posible fin de análisis, que no es tan así. Por eso tomé este fragmento, ese era el objetivo. Parecía que me iba a cualquier lado, pero no.
Y no necesariamente conlleva el bienestar del sujeto, sino que puede convivir muy bien con las peores formas del maltrato, ¿no? Entonces, para la clínica es bueno que tengamos en cuenta esto que trae Freud, porque después lo trabaja Lacan en otros sentidos que vamos a ir desarrollando. Entonces habría un cambio de vía de objeto que supone una operación sobre el mundo externo. Después, más adelante, en el malestar de la cultura, habla del arte y la actividad científica como distracciones sustitutivas frente al malestar de lo difícil de vivir, ¿no? Y algo que también toma es que no todas personas son capaces de sublimar, ¿no? Así como Lacan dice que justamente no hay la sublimación, que siempre queda un resto imposible, habla de disposiciones y dotes particulares, que son factores favorables o desfavorables a la cura. Hay personas que tienen aptitud para sublimar, y la última referencia que hace Freud en la sublimación está en relación a la pregunta ética y clínica por el fin de análisis, su finalidad y su sublimación. Bueno, ahora volviendo a nuestra clase, Claro. ahora va a continuar Bueno, Marité. me parece genial esto que trajiste de Freud, porque realmente tenemos que ver qué es lo que está releyendo Lacan, ¿no? Porque si no, pareciera que uno se mete y pierde de vista esta, digamos, esta vuelta y esta relectura que Lacan hace todo el tiempo de Freud, ¿no? Porque la pregunta sería, bueno, ¿por qué él está hablando del goce, introduce la sublimación y habla de la sublimación como destino que supone una transformación del fin sexual? Entonces él ahora se mete en la clase a interrogar qué queremos decir cuando decimos el fin sexual, ¿no? Ahora después va a volver a la sublimación, ¿no? Y después va a volver a anudar estas cuestiones. Entonces, a mí me parece que esta parte de la clase es fundamental, sobre todo en estas discusiones actuales con los problemas de género, porque aclara un montón el tema de qué queremos decir, que es un poco lo que hablamos en la última jornada. Yo me acordé que el año pasado trabajamos esta cuestión de que no hay saber sobre la sexualidad, ¿no? Sobre el goce sexual. La sexualidad, nos va a decir Lacan, constituye un horizonte para nuestra práctica. Está dirigida a eso, además está en el horizonte de lo que Freud trae, ¿no? Pero su esencia está mucho más lejos aún. Ni su saber, ni su práctica, estoy leyendo textualmente, página 203, me refiero a la de la sexualidad, están allí, sin embargo, aclarados ni modificados. Es decir, que uno no avanza respecto del saber sobre su goce sexual en el análisis, y por ahí tampoco lo transforma. Esta idea de que nadie viene, en general, a analizarse para cambiar, por ejemplo, su decisión sexual. Entonces, de alguna manera, él plantea, ¿no es cierto?, que hay una incidencia del lenguaje, no lo dice así, ¿no?, pero en el cuerpo, que indica que hay algo que funciona en el bios, en la biología, en el soma, que queda perdido en el cuerpo, que es el cuerpo erógeno, porque somos hablantes, ¿no? Entonces él de alguna manera va a plantear que una cosa es lo que sería la cuestión sexuada, que tiene que ver con esta cuestión biológica de que somos mamíferos y que entonces hay una distribución en dos sexos que tienen que copular para generar una reproducción, que además en la célula, ya en los cromosomas está escrito un destino XXXY. Digamos, todas estas cuestiones que hacen a un 2, a un acoplamiento y a un funcionamiento que podemos decir cumple una función, claro, a un 2, de alguna manera es un plano. Y lo otro es la relación de los dos sexos
en lo que sería, bueno, las relaciones entre los hablantes, ¿no? Una cosa es la función biológica y otra es qué decimos cuando decimos que de alguna manera hay dos en los sexos, y esto de alguna manera se pregunta, bueno, hay dos, biológicamente están XY, están los dos genitales que tienen que acoplarse. Ahora bien, cuando Freud se mete a ver qué hace el humano con este cuerpo anatómico, este soma que le toca, nos damos cuenta que la sexualidad es una construcción que implica un tener que saber hacer con este soma e inventarse, digamos, diferentes cuestiones, ¿no? Porque finalmente lo que él va a decir acá con mucha claridad es que en realidad ya Freud mismo no lograba encontrar, digamos, en el campo significante, vamos a decir así, una manera de definir la masculinidad o la feminidad, ¿no? Siempre había una cuestión para Freud muy complicada respecto de, él había encontrado esta organización encefálica y castrada, una organización genital infantil, y después cuando él hablaba de lo que era la construcción de la feminidad y de la masculinidad, se encontraba con el complejo de Edipo, con las identificaciones y con todo un proceso en dos etapas. Así que no había nada natural de que se daba así como los animales que tienen un saber sobre el instinto y el macho sabe que tiene que acoplar a la hembra cuando la hembra está en celo. Nada de esto ocurre entre los humanos, ¿no? Entonces, de alguna manera, Freud no encuentra un modo, porque además él se encuentra que tampoco hay una masculinidad pura y una feminidad pura, porque hay como una bisexualidad constitutiva, hay rasgos masculinos y femeninos definidos así culturalmente, ¿no? Siempre cuando hablamos de masculinidad y feminidad en el campo del psicoanálisis estamos hablando de todo lo que tiene que ver con las identificaciones, ¿no? Perdido el saber del instinto, todo lo tiene que aprender el humano con las identificaciones, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta cuestión de la posición masculina o femenina en Freud es muy difícil, le cuesta mucho situarla, llega a plantear, bueno, cómo él tampoco termina con el enigma, tampoco entiende que quiere una mujer. Este tema de esta idea de la universalidad del falo indica que es una lógica, la fálica, que rige para todos los machos. Entonces, sacando todos los machos, nos quedarían los no machos son las mujeres. Así como que, como decía Osvaldo ayer, con las categorías aristotélicas de todos, algunos, la verdad que no nos podemos manejar. Tenemos que construir de alguna manera otra lógica. Entonces, esta idea de los dos polos, ¿no? No quería decir. Es decir, evidentemente, esta idea de pensar, digamos, esta distribución, en vez de pensar en un costado, una discursividad masculina y una discursividad femenina, como hace Lacan en los matemas, no se puede subsumir a dos polos, ¿no? Como si fueran los politos de una pila donde hay un positivo y un negativo que armónicamente se juntan. Acá hay una disimetría entre los... Ni siquiera activo y pasivo. Claro, ni siquiera activo, sobre todo eso, porque Freud lo que hacía era, bueno, finalmente no encontró, que sea, bueno, le pongo a uno pasivo y al otro. Y no es así. Pero tampoco. Tampoco, porque en lo pasivo hay una actividad y en lo activo, ¿no? Es todo activo. Por la cuestión moebiana, no, porque además la pulsión no puede ser pasiva. ¿No? Es decir, ya es un oxímoron. Todo lo que es funcional es un empuje, es una actividad. Y eso nos habita a todos, seamos hombres, mujeres o lo que queramos ubicar. Entonces, claro. Claro, por eso es un concepto que Osvaldo siempre discute. Bueno, entonces les voy a leer, perdón. Claro, porque en última instancia de la pulsión sabemos que es un montaje y que es una actividad y que es un empuje, y que está desordenado y que justamente todo este trabajo, ¿por qué va la sexualidad y hablar de todo esto?
Porque me parece que lo que le va a interesar, Lacan está empezando a situar, digamos, cómo es que se produce, cómo se trabaja con esta pulsión que nos habita, para saber hacer con este goce en nuestra relación con los otros. ¿No? Porque, Ahí- claro, porque en realidad, por eso él toma el tema de la relación, él se está preguntando, ¿no? Este tema de los sexos, de la relación sexual, ¿no? Que él va a plantear que no hay dos polos, que no hay simetría, que no hay juntura, que no hay reciprocidad, que no hay armonía, que no hay juntura. Y entonces les voy a leer este párrafo antes que siga. Pará. ¿Me permitís un input acá? En este punto en el que está planteando, me parece que hay que ubicar la cuestión del falo. Es decir, es donde aparece la cuestión del significante fálico. Bueno, eso es lo que yo decía de Freud. Lo que pasa es que tampoco resulta suficiente, el mismo Freud, cuando yo lo dije, ¿no? Estaba la organización genital infantil alrededor de fálico y castrado, y bueno, el tema es la compleja construcción de la feminidad para Freud a partir de este tema, ¿no? Bueno, le quería leer este párrafo. Perdón, pues, Sí. una sola observación. Me parece que el faro introduce la falta. Bueno, es lo que voy a leer ahora, pues yo quiero leer este párrafo, por eso déjenme leer esto, porque creo que acá se va a entender. Fíjense este párrafo en la página 205 que les quiero dejar planteado para que después continúa. En la 206 continúa. Claro. Estemos pues atentos a estas contaminaciones que hacen que nos resulte tan fácil recubrir una función, de la que quizá se nos escapa todo lo esencial, ¿no? Está hablando de la copulación, la función de la reproducción y la copulación. Con la posición del más o del menos en matemática, incluso la del 1 o del 0 en lógica. Prestemos a ello tanta más atención, cuanto que justamente la lógica freudiana, si me permiten, nos indica bien que no podría funcionar en términos polares, esto de masculino, femenino. Todo lo que introdujo como lógica del sexo compete a un solo término, que es verdaderamente su término original, que connota una falta y que se llama castración. Este menos esencial es de orden lógico y sin él nada podría funcionar. Tanto para el hombre como para la mujer, toda la normatividad se organiza en torno a la transmisión de una falta. Esto es lo que ocurre con la estructuración lógica, tal como resulta de la experiencia freudiana. Es decir, que llegamos al punto de que las dos posiciones son posiciones en falta. Lo que nos constituye es una falta. Esto me parece fundamental, ¿no? Es decir, llega a esta cuestión, digamos, de ir saliendo por acá de estas cuestiones freudianas. Bueno, seguimos con... Bueno, ahora continúa. Espera que Ah, es cierto. Bueno, continúa que nos va a recordar lo que él desarrolló largamente en el seminario 7, ¿no? De la ética del psicoanálisis, que es donde él trabaja bastante lo de la sublimación. Ahí yo me fui un poquito al seminario 7 para traer qué trabajaba ahí, cómo articularlo con lo que está trabajando ahora, ¿no? Entonces, ahí articula sublimación con Das Ding, y definiendo la sublimación como aquella operación que eleva el objeto a la dignidad de la cosa, ¿no? Se recuerdan. ¿Y qué sería elevar? ¿No? Pensemos que es un recorrido significante en torno al agujero de un real imposible de representar. Ahí toma lo del amor cortés. Recuerdan que hay 2 clases, creo que la dedica al amor cortés, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esto de elevar el objeto a la dignidad de la cosa es un objeto de amor exaltado, ¿no? Lo que ocurre en el amor cortés. De algo de lo que es privado el enamorado, ¿no? Porque no lo tiene, es inaccesible.
Entonces por eso se lo lleva a la dignidad de la cosa. Pero implica un vacío, una nada. De ahí, por eso a él le interesa lo del amor cortés. Entonces la sublimación planteada por Freud dice como uno de los destinos de la pulsión, supone que ésta se satisface, se pregunta, con un vacío, porque el amor cortés no le pide nada a nadie, sino que a través de la poesía o de la exaltación de la figura de la amada, se satisface con eso, con una nada, eso es una nada. Entonces, la sublimación pone en juego la satisfacción pulsional con un objeto que es en sí mismo nada, pero que por efecto de ella es pasible de representación. Entonces, su función sería crear un objeto que pone el vacío en juego. Y esta creación, claro, ex nihilo, es algo nuevo creado de la nada, que bueno, se lo pensaba solo en relación al arte, pero lo podemos pensar en relación a varias posiciones, ¿no? Pero también nos dice que hay un límite en la sublimación, porque no toda energía es sublimable y hay disposiciones internas y acciones externas que intervienen. Hay algo que no puede ser sublimado. Existe una exigencia libidinal de determinadas dosis de satisfacción directa en cuya ausencia se producen efectos y perturbaciones graves. O sea, esto tomado de Freud, pero lo podemos traspolar a que, bueno, no hay toda la sublimación. Y esto de crear un objeto que pone el vacío en juego, pensábamos que por qué Lacan toma la sublimación, que después de este seminario ya la abandona, ¿no? Como que se va a otro lado, y esto de la creación, que lo pensé en relación a la clínica, que nos atañe, porque después él va trabajando el savoir-faire y el symptôme, ¿no? Sí, pero por eso lo pensé de los dos lados, porque hay analizantes en los cuales la interpretación en ciertos goces muy fuertes no opera. El trabajo de la interpretación no funciona. Sigue insistiendo, son esos que me analicé 15 años, sí, todo igual. Entonces, bueno, ahí está la creación, pero del lado del analista, de poder encontrar otra forma de operar que no es la de la interpretación clásica, ¿no? Eso por un lado. Más allá de después la cuestión del síntoma que trabaja más adelante, que esto es del lado de la posibilidad de creación de algo nuevo en el analizante a través del proceso del análisis o no, ¿no? Bueno, entonces hasta ahí quería traer lo de la ética, ¿no? Y después habla de, dice que de signo habla de la dialéctica misma del placer, a saber lo que implica de un nivel de estimulación a la vez buscado y evitado, de un justo límite, de un umbral. Incluye la centralidad de una zona prohibida porque el placer sería demasiado intenso, ¿no? Entonces esto, ¿no? Hay un límite. Y ahí opera la prohibición. Entonces designa esta centralidad como el campo del goce. Y ahí viene lo que trabajaba del vacío en el seminario 7 y que acá le va a dar una vuelta que sigue más adelante en relación a la vacuola, ¿no? Entonces, designa que designa esta centralidad como el campo de goce que se define como todo lo que proviene de la distribución del placer en el cuerpo. Esta distribución, su límite íntimo, condiciona justamente lo que en su tiempo, y con más palabras, por supuesto, más ilustraciones de las que puedo hacer aquí, designé como la vacuola. Esta interdicción en el centro que constituye, en suma, lo que nos es más cercano, sin dejar de sernos exterior. Habría que inventar la palabra extimio para designar lo que está en juego. Entonces, esta transformación del agujero en vacío.
hay, Eso ubicarías ahí lo de la vacuola, que siempre me queda un poco sí, por eso. Esto después va a dar más vueltas. Después continúa en la clase dándole un poquito más Claro, vueltas. Yo porque es dejo- complejo. Sí, lo dejo planteado, pero me fui al 7 porque ¿de dónde viene? ¿No? Primero está trabajando con el vacío, con esta nada, para después darle la vuelta de que el concepto de vacuola dentro de este vacío, ¿no? Que sí, es un poco para pensar, para que lo pensemos. Porque es un vacío es una lectura que la sacó de Heidegger, realmente. es un vacío traccionante, además. Sí, Viste, sí, como que te, claro. ¿no? Como el agujero de la vasija que Sí, va como sí. conformando, ¿no? Bueno, después se va al complejo del semejante, eso Claro, querés hablarlo sí, yo vos, después dale. lo trabajo. Porque acá continúa con esto que... sí, continúa. Sí, Porque bueno, sí sigue en relación a semejante, Claro. esto, lo más... claro, todo muy más complejo del íntimo, que es semejante. Sí, sí. claro. Bueno, digamos, yo lo que un poco para, digamos, unos, siguiendo las preguntas, ¿no? El seminario se llama de un otro al otro. Un otro con mayúscula al pequeño otro. Bueno, acá nos encontramos con los dos, ¿no? En esta clase. Y nos encontramos con cosas muy fuertes que son reelaboraciones del seminario de la ética. Por ejemplo, ¿por qué en esta parte de la clase introduce Lacan el problema del prójimo y el semejante y el complejo? ¿No? Digamos, la relación del... Porque, bueno, porque claramente hay un punto donde el sujeto se constituye alienado en el otro, de alguna manera se separa de esto que aliena, puede perderlo, y está, digamos, como condenado por ser hablante a tener que ser con los otros. Claramente tiene que encontrarse con sus pequeños otros, que ya no son el gran otro, si la cosa funciona bien, porque si se encuentra con el gran otro, es la psicosis, ¿no? Por decirlo mal y pronto, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera, lo que me parece en esta clase, él toma el complejo del semejante, porque, bueno, lo que le está interrogando es, dado que estamos todos habitados por este goce y este empuje a gozar, que encubre estas peligrosidades, como muy bien decía Luz, ¿no? Este tema de que lo pulsional no es fantástico, no es que si uno sublima está todo bien, ¿no? Me pareció genial esto que vos traes respecto de la idealización de la sublimación, ¿no? Me pareció genial, porque realmente nos orienta un montón, no es que el goce, ¿no? Entonces se trata de ver cómo se ordena esto, ¿no? Y entonces me parece que en lo que la clase, lo que él va a intentar plantear, es que para que haya un vínculo con el otro, porque claro, no hay relación sexual en el sentido de que no hay esta copulación eficaz y simétrica que hay en la biología, ¿no? Pero hay encuentro, ¿no? Hay encuentro y hay digamos, un encuentro donde en el encuentro con el partener sexual hay una generación de goce, pero es un goce que de alguna manera tiene que quedar de alguna manera restringido, ¿no? Entonces, para poder con este goce ser con los otros, es necesario ciertos procesos de transformación, digamos, en el campo de cómo se ordena este campo de goce para poder ser con los otros. Entonces, en el complejo del semejante, lo que en la ética se plantea es que la diferencia entre el prójimo y el semejante. Porque lo que Freud toma es la famosa queja freudiana de cómo es posible que la religión católica te pida amar al prójimo. Como a ti mismo. Como a ti mismo. ¿Qué quiere decir eso? Si justamente esto es imposible, ¿no? Entonces Lacan se pregunta, ¿y por qué es imposible amar al prójimo? Porque el prójimo, para Lacan, como él lo piensa, es justamente esta especie de expulsión de lo malo, de aquello, de estos goces con los cuales uno no quiere saber nada por la propia esquicia subjetiva, se constituye, digamos, este prójimo con la expulsión de los goces propios con los cuales uno nada tiene que ver, quiere tener que ver, digamos, ¿no? Con los goces propios con los cuales uno no quiere tener nada que ver. Los ve en el otro. Claro, los ve en el otro. Es lo éxtimo, el concepto del éxtimo es
que lo más íntimo yo lo veo en el que tengo al lado. Y eso para hacer. Si él siente que no lo hace, no lo expulsa, él no es. Claro, porque es, Esta es la cuestión. porque es el primer... ¿Es el otro o yo? Porque Es es, el otro yo. porque es el primer movimiento que siempre Graciela lo explica fantástico, ¿no? bueno. Que es el escupir al comienzo, ¿no? Constituir eso fuera de mí para poder, de alguna manera, identificar, porque es el concepto del placer, porque si uno no escupe lo malo, no se identifica con lo bueno, para decirlo mal y pronto, Claro, pero ¿no? no hay, antes de esa expulsión, no hay límites sobre mí, porque todavía No, bueno, es que se constituye, pero Celia, porque se constituye el mí con la expulsión del no yo. El yo se En el constituye, mismo momento que se intruye, se extruye. Claro. No es uno es solo. que es lo mismo, es que es un movimiento. Cuando yo expulso cuando yo expulso me afirmo. Si yo no expulso, no me afirmo. No hay afirmación primordial sin expulsión. No sé si lo entiendo bien. Son a la vez, es un proceso. Entonces, Una sola cosita de sí. la expulsión es la condición de la expulsión. Claro. Si no hay expulsión de voces, llamado objeto malo, No hay inscripción, no hay... Claro. si no hay un vaciamiento de voces, no se escribe en los No se afirma, no se afirma. Es lo que se ve en los cuadros graves. Claro. Ah, no se afirman. Pero lo que ocurre, Bueno, perdón, pero hay un tema. bueno, pero No, porque el tema sería, ¿para qué traemos esto? No, porque si no, porque digamos, ¿esto para qué lo traemos? Porque de alguna manera, para poder amar, es necesario deconstruir el prójimo que puede haber en el semejante. ¿Se entiende? Sí. Porque acá lo que a él le importa, la dirección de la clase, es cómo es que uno ama al semejante. ¿No? Cómo uno hace un laburo con el goce que lo habita, que le permite, como dice acá, él dice que el prójimo indica la inminencia del goce, mientras que lo importante es de qué modo el neurótico construye al campo de goce como un terraplén libre de goce. Es decir, de qué manera yo, para poder relacionarme y amar a otro, tengo que identificar, digamos, tengo que tomar, digamos, mi deseo como deseo del otro, y si tengo que construir un otro deseante, no un otro gozador, lo digo así, Es muy la así. condición del amor. Claro, la condición del amor es que el otro sea un otro deseante y no un otro gozador, tal como nos enseña. Por eso es interesante esto en relación a la paranoia, ¿no? Claro. Porque no hay manera es el prójimo. Es el prójimo que está ahí Funciona por para otro. Siempre es el no hay prójimo. No hay semejante. No hay semejante. Entonces, la neurosis Ahí no hay semejante. siempre es la posibilidad de que uno pueda vérselas con un semejante, pueda amar, porque puede desear. Es decir, que yo creo que acá es interesante, porque él de alguna manera está reformulando la famosa frase del Seminario de la Angustia, de que el amor es lo que permite, ¿no es cierto?, condescender el goce al deseo, ¿no? Es decir, como que cierto goce es posible anudado a un deseo, porque evidentemente el prójimo, digamos, se ha construido, digamos, se ve en el horizonte del otro, se ubica un agujero y se orienta, digamos, todo este goce pulsional se anuda a una dimensión deseante. Porque ahí ha operado el falo. Bueno, yo sigo leyendo mi puntuación. Bueno, yo tengo puntuación, vos después intervendrás, ¿no es cierto? Entonces, ¿Cómo? sí. Se ubica un agujero donde uno va a poner todo ese goce. No, en el caso del prójimo, en el caso del prójimo, el prójimo es un movimiento, el prójimo sería una construcción fundante, primitiva en el sujeto, en el cual el prójimo vendría a ser el destinatario de los cupidos, no sé, perdón, la manera de... Es el objeto de Melanie Klein. Es el objeto, claro.
Entonces, Claro, pero perdón. medianamente es lo malo mío que yo construyo en algo Perdón. que supuestamente está afuera, pero está dentro, porque es mediano. Lo que yo creo, como en la paranoia, lo que el paranoico cree que está afuera, en realidad está dentro de él. Perdón, Y no perdón, es el otro, el perdón, poder pero reconocerlo como justamente lo diferencia del otro. Y ahí habla de la función del grito. Claro, porque el tema sería, a ver, pero perdón, sí. perdón. Acá, como dice Lacan, para poder sacar al conejo de la galera, hay que meterlo. tiene que haberlo metido. O Sí, sea, para poder expulsar, escupir, vomitar, sí. es necesario haberse tragado. Y sí, bueno, es lo que yo decía, la intrusión que Y opera por pero, el placer. bueno, pero justamente al poder bueno, de todas maneras, yo, Lo podemos perdón, discutir podríamos, ahora, sí, escúchame, Juan, tengo que cerrar un montón de cosas más. Si nos detenemos en esta discusión, bueno, no, en No, serio. vamos a terminar de dar lo que y después No, porque hablamos después de se lo discutimos. No, porque el tema sería, no podemos quedarnos en esta discusión que es de estructura, porque tenemos que ir al seminario de la ética, empezar a discutir todo lo anterior. Yo lo que quiero, me parece que la finalidad de la clase es ver de qué manera en esta clase lo que él está viendo es qué trabajo hace el sujeto con el goce del gran otro al pequeño otro, porque es el tema del seminario, del gran otro al pequeño otro. Entonces, bueno, estamos en este punto. Estamos en el tema de que el otro entonces, para ser terraplén libre de goce, tiene que ser justamente territorio de un deseo con el cual yo me enlazo, porque mi deseo siempre es el deseo del otro. Entonces, él va a plantear acá con claridad que esta posibilidad de que el otro aparezca como terraplén libre de goce tiene que ver con que en esa dimensión del otro está, digamos, se revela, ¿no?, la eficacia del inconsciente estructurado como un lenguaje. Es decir, en tanto somos hablantes, la palabra entonces implica la posibilidad del deseo, de la condición deseante, ¿no? Porque es en la metonimia del deseo, ¿no?, que se va, digamos, a ordenar este empuje a gozar. Ya no es un empuje desordenado, sino que tiene una direccionalidad porque está anudado con la condición deseante. Y él va a plantear acá, entonces, que el deseo es algo impasible, ¿no? Porque lo que él va a destacar, ¿no?, lo esencial es la permanencia, la constancia, la impasibilidad del deseo. Entonces, fíjense, ahora viene la parte más complicada. Sí. Entonces, ¿en qué nivel de lo que podríamos formular se sitúa la relación sexual? En el nivel de la mujer con mayúscula, del gran otro, lugar del deseo que se desliza bajo toda palabra, intacto, impasible, o bien de la cosa, que sería el lugar del goce, ¿no? ¿Dónde escribimos la relación sexual? En realidad, la escribimos anudando las tres cosas. Yo creo que esa es la respuesta, porque no es ni la cosa, ni el deseo, ¿no es cierto?, ni el gran otro. Es decir, por eso digo, es la posibilidad de anudamiento de amor, deseo y goce para que haya lo que se llama, de alguna manera, él dice, no hay relación sexual porque no se sabe qué es la mujer. No se sabe bien, en realidad, qué es el goce sexual, podemos decir. No solamente qué es la mujer, ¿no? Él acá hace toda una vuelta de qué quiere decir esto de que él no dice que no se sabe qué es la mujer porque solamente, porque, ¿qué diría el discurso feminista? No se sabe qué es la mujer porque el psicoanálisis es un discurso patriarcal que solo se ocupó del goce fálico. Entonces, Lacan dice que no, que en realidad el discurso no es androcéntrico porque la mujer es un significante, digamos, vamos a decir, muy raro, porque esto es muy complicado como lo dice acá, que está reprimido tanto en el hombre como en la mujer. Claro, el representante de la representación. ¿Por qué él habla ahora? está perdido. Porque acá se empieza a jorobar con el representante representativo, que todos ya sabemos que no existe. Tiene que recurrir a lo que... A Freud con el representante representativo. El procedimiento de Freud, el maniobrar de Freud, es siempre a través de la represión. Claro. Entonces él dice, está reprimido. Es decir, hay un tema que me parece que, bueno, acá queda en un impasse, porque, bueno, esta cuestión de lo femenino, de la mujer, queda como un enigma,
creo que hay que avanzar hasta el 20 para realmente entender un poco más, porque él acá plantea varias cuestiones, porque este párrafo sí se los quiero leer, porque me parece que anticipa lo que son los matemas de la sexuación. Dice este discurso, y acá terminamos, porque ya creo que es la hora de discutir, ¿no? Sí, porque Bueno. el punto 3 lo dejamos para Lo dejamos para, porque si no nos volvemos realmente así podemos locos. conversar de todo. Bueno, este discurso no es androcéntrico, página 208. La mujer es en su esencia, si es algo, y no sabemos nada al respecto, está tan reprimida para la mujer como para el hombre. Y lo está doblemente. En primer lugar, porque el representante de su representación está perdido. No se sabe qué es la mujer. En realidad no existe ningún representante representativo, pero acá lo viene a decir de esta manera. Bueno, y porque a continuación, si se recupera este representante, es objeto de una denegación. Denegación, ¿no? La Bernheim es una Negación. denegación. No, negación. acá en esta traducción está como Bernheim, que es negación. Pero después dice, ¿qué es sino Acá. una denegación? Sí, ¿qué es sino una negación o de ¿Cuál una... es cuál? Espera, Negación. acá dice, yo digo, la traducción dice que sigue a continuación de negaciones, ¿qué es sino una denegación? Atribuirle como carácter no tener lo que precisamente nunca se trató de que tuviera. Porque efectivamente, la mujer ingresa a la lógica falocastración porque es hablante, está siempre del costado izquierdo del matemática de la situación. Pero en realidad, no se trata de que ella le faltara algo, porque en realidad no le falta nada desde el punto de vista, digamos, de su genitalidad. ¿Mm? Entonces, es decir, la reafirmación de su solidaridad con este chirimbolo, que puede ser su representante, pero que no tiene ninguna relación con ella. Claro, no, tiene relación con ella en tanto la mujer es hablante, porque una cosa es, para mi gusto, la significación fálica, que tiene que ver con la organización de la carretera principal, la metáfora paterna, la metonimia de la metáfora, y otra cosa sería el goce fálico, que están anudados, pero no son idénticos. Pero, Marité, yo una pregunta. Pero Sí. cuando vos decís ahí que estás hablando de la mujer sería un ser hablante, ahí ya no sería la mujer con mayúsculas. No, es una mujer. Claro, Claro, porque no, acá una está hablando de la no. mujer, Claro, no es la porque acá mujer. está hablando de la mujer con mayúsculas. No, pero sin embargo, cuando él habla de la reafirmación de su solidaridad con este chirimbolo, claramente ya no está hablando de la mujer, De la sino mujer, del que hacen las mujeres. claro. Me parece a mí, ¿no? Sí, Creo. sí. Esto ¿Qué por hace la sí mujer solo, para acoplarse y gozar? claro, ¿cómo hace la mujer para meterse en este juego? Sería la pregunta. Porque estamos hablando de los hombres y las mujeres que, no pudiendo tener una relación sexual en términos lógicos, sin embargo gozan y se aman, ¿no? ¿Cómo llegan a eso con todo este quilombo? Esta es la pregunta de la clase, ¿no? Esto por sí solo debería darnos una breve lección de lógica y permitirnos ver que lo que falta al conjunto de esa lógica, fíjense esta frase, es precisamente el significante sexual. Y después sigue una última frase, dice que es a la vez un blanco, una falta en la cadena significante y su consecuencia de objetos errantes en la cadena significada. ¿Vieron? Bueno, llegamos. Con lo cual llegamos acá y evidentemente, bueno, él va a la Venus, no sé cuánto, que es la mujer. Fíjense que acá la mujer es la madre, ¿no? ¿Vieron eso? Que la mujer es la madre, la Venus prehistórica, porque claro, es por la vía de lo materno. Por eso digo que es todo un rollito. Bueno, dejamos acá, somos todos oídos. Abrimos el espacio de discusión. Las que están en el Zoom nos levantan la manito si quieren participar. Bueno. Como verán, es compleja, la clase es bien compleja. Tratado de entrarle por distintos lados. Bueno, una cosa, entonces, la frase bíblica, la frase bíblica, la frase profunda, como el goce, con inminencia de goce. es a la vez esta cuestión
es imposible. No se escucha. No se escucha, a ver. Es imposible o nos está tratando de llegar a que pensemos, porque si no, digamos, ¿Se escucha ahora? No, bueno, lo que pasa es que es una pregunta. ¿No? La pregunta de Patricia no se escuchó. Una frase Claro. iba a lo largo de los milenios, Sí. digamos, como ama a tu prójimo, sea finalmente un imposible. ¿No? O justamente. Y porque la relación pregona un imposible. Claro. Por eso lo que decía, ¿Por qué? o nos Porque- está indicando. Porque ahí lo que estás planteando es que ahí se confunde, desde mi punto de vista, la palabra prójimo con semejante. Es una Porque es cierto, digamos, que la vocación real sería amarás a tu semejante como a ti mismo, para poder amar. Si no, no se puede amar. Al prójimo no se lo puede amar, se hablan semejantes. El prójimo es aquel que te lo tragaste y que lo tenés que escupir para poder ser. Ahí no hay nada de amor. Ahí hay una dualidad, hay un juego de dos ahí. Es decir, Sí. A Bueno, ver, Graciela. Graciela. A ver, me parece que Freud lo aclara muy bien, más allá del principio del placer. Porque dice que uno ama al semejante. Perdón, ¿pueden orientar la cámara a quien habla? Porque realmente nos quedamos muy afuera. No podemos orientar porque no tenemos espacio, pero se escucha. No, digo que me parece que Freud aclara muy Ahora bien sí. que uno puede amar al semejante, al pequeño otro, porque está investido narcisísticamente. Es mi otro especular de alguna manera cuando cae el estadio del espejo. Lacan dice, cuando termina el estadio del espejo, se convierte mi imagen, ese otro imaginario con el que me identifico, se convierte en el semejante, que va a ser ahora mi rival, va a ser mi compañero, etcétera, pero está en el campo narcisista. Entonces el narcisismo lo protege, cosa que justamente es lo contrario de lo que llamamos prójimo. El prójimo está desinvestido narcisísticamente porque es lo que expulso de mí, porque yo no quiero verme en eso. Es, digamos, es el judío que soy y que tengo que sacarlo de mí. Ahí viene todo el terreno de la segregación. Sí, pero, Estela. pero no desaparece. No desaparece, porque si no se plantearía un semejante también de cierta pureza. Y del otro lado está hay un juego ahí, Claro. hay un juego. Claro, hay un juego entre el prójimo y el semejante. Claro. Sí, Digo, porque si no, Bueno, la expulsé y digo, todo el tiempo la Y nunca persigue. vuelve, claro. Hay Sí, un bueno, juego yo entre voy esos a pequeños introducir otros. la cuestión del amor, porque lo que Freud también plantea en la sublimación es que no se trata de narcisismo, no es el objeto narcisista, ¿no? Entonces, la pregunta en relación a la dimensión, por eso trae Lacan lo del amor cortés, que no tendría que ver con esa dimensión narcisista donde me encuentro ahí, sino como era el objeto crear exaltado. un objeto que Exaltado. pone el vacío en juego, Pone vacío. ¿no? Como otra dimensión del amor, que por ahí también tiene, como vos traías al principio, no es que la sublimación sea la salida o pararlo el fin de análisis, pero sí que introduce el vacío en otro lugar. Claro, porque el amor cortés lo que implica. Claro, porque el amor cortés lo que no tiene, eso es lo importante, es el encuentro de los cuerpos. Claro. Pues yo creo que acá justamente Por eso dice que se satisface con una nada. con una nada, y entonces, bueno, es discursivo. Escrito es- El amor cortés es grande. A ver, estaba Estela. Igual es mínimo, es algo que recuerdo de una médica filósofa religiosa laica, todo eso. Wow. Y entonces ella, perdón, Estamos todos iguales. Estela, perdóname, se te escucha bajito.
No está hablando. No, porque me dio una Le dio tos. especie de tos. Ahora bueno. No, antes de la tos, chicas, que el silencio lo escucho como silencio, pero antes de la tos se le escucha bajito. Bueno, Bueno, lo más alto que puedo, porque estoy medio mal de la voz. Una filósofa religiosa laica me decía, para primer deber ético para la religión, es que es decir, que no es que la religión expulsaría a ti mismo, sí, pero como a ti mismo, pero ubica, me explicó ella, que está el yo, que es como un deber ético, me decía ella, ¿no? primero. Quererse a uno mismo, quererse a uno mismo. Así que era No, porque freudiana. si no, Claro, que en la paranoia justamente es lo que no porque ocurre. Porque si no, Por eso. estaría completamente dejado de lado el yo como un pobre objeto humilde para la religión. Ella me explica esta otra vertiente Claro. más de tipo teológica, filosófica. Claro, porque hay un punto donde el amor, la capacidad de amar, sino narcisidad. claro, porque para Freud el tema del amor, la capacidad de amar, es fundamental. Cuando le preguntan cuáles serían, digamos, las coordenadas de la salud mental, Freud ubica el amar y trabajar, ¿no? Ese sería un poco lo que estábamos viendo, la capacidad, digamos, sublimatoria del trabajo, y también la posibilidad de amar, como dos cosas diferentes, porque está claro que digamos, sin la constitución del narcisismo no se podría amar, ¿no? Y claramente la estructura donde fundamentalmente, digamos, de lo que serían las construcciones o las modalidades estructurales, ni en la psicosis ni en las perversiones es posible, o está muy dificultado el amor. Y En la también, relación con él. claro, porque está la vertiente del odio. Claro, porque el amor y la vertiente, o sea, pero el odio significaría, en algún lugar, también la contracara del amor, la posibilidad de amar, ¿no? Pero hay una vertiente del odio que no está anudada al amor. Entonces queda suelta. Claro, la vertiente del odio suelta tiene que ver con la cuestión de la inminencia, justamente esta cuestión del goce, ¿no? Del goce absoluto. El amor supone siempre como una manera de poder, digamos, articular esta relación al otro con el nudo, ¿no? Amor, deseo, goce. Me parece que la clase en ese sentido es muy piola, digamos, ahora, como cuestión clínica. Y el amor, ¿no? El otro día hablaba con un religioso que le decía, bueno, el amor en definitiva, lo dice el cristianismo, es Dios. Entonces yo, bueno, Dios, y bueno, y él llegaba a decir, bueno, Dios es lo que habita en uno mismo. O sea, porque al decir que el amor es Dios, no sabemos nada. Vamos a tomar tu chichito. Ahí está ubicando algo de esto. Y después termina como este mismo joven diciendo, bueno, el cristianismo termina diciendo que ese amor es el Dios que está en mí. Pregunta, ¿por qué está perdido el representante de la representación de la mujer? Digo, obviamente no es para que alguien la conteste. Para ver cómo lo construimos, porque me parece enorme. Es enorme lo que pone acá. Está perdido el representante de la representación de la mujer. Está desde el vamos perdido. Después dice algo muy interesante, que el representante de la representación cambia en cada época, en cada cultura. El representante de la representación, como lo formula después Lacan, es representante de la representación de lo que no tiene representación. Claro. Que es la posición. Pero entonces no es, esto es lo que... Entonces no es la mujer. Entonces no es el goce. Para mí esa es la discusión que tiene Lacan con Freud. Porque Freud, como él opera sobre la cuestión de la represión,
tiene que, digamos, tiene que ver aquello que se presenta y aquello que queda oculto. Digamos, tiene que ser así. Entonces, para que algo se presente o para que algo esté oculto, tiene que tener un formato determinado, que todavía Freud no lo decía, pero Lacan lo dice, un formato significante. Tiene que tener un formato de inscripción, si no es imposible. Si no, no la interpretación. Si no, bueno, entonces, pero por eso, pero no tiene inscripción, entonces no es por ese lado que tenés Pero que acá dice pensar. que está reprimida, tanto en el hombre como en la mujer. Claro, él La acá mujer habla está de una reprimida tanto en el Sí, hombre como en la mujer. para mí es una concesión que le hace a Freud. Ah, bueno. Esto es lo que quiero decir. Para mí es una concesión, porque él lleva todo después por otro lado. Al comienzo del 208, la hoja del 208, el segundo párrafo, que la mujer está reprimida. Pero si aparece la mujer como Sí, es lo que madre, leí yo, que la mujer está reprimida tanto para los hombres como para las mujeres. Es la diferencia, Betty, entre La mujer como la mujer con mayúscula y las mujeres. Está hablando de ¿No? Pero por eso no todo, pero el no todo es el no todo de lo que forma parte la mujer, porque en realidad el no todo estamos todos. Y después agrega que lo está doblemente. Claro, Para pero la ¿por qué mujer. reprimida? Porque ¿Cómo? no, me interesa que diga que está Sí, reprimida. claro. Sí, contradictorio. Pero ahora, si está reprimida, Graciela, ese es el rollo. Porque si está reprimida, es que se inscribió. Claro. Pero tiene que haber un significado. Porque para que haya represión, tiene que haber inscripción para que Y retorne lo después dice que reprimido, su digo yo. representación está perdida, que no es lo mismo de que esté reprimida. No, por eso Para mí, es una cosa, pues este párrafo a nosotros nos dio mucho rollo, porque una cosa es, si hay representante, hay una inscripción. Porque para que haya represión, tiene que haber inscripción, Raquel, si no, Raquel. ¿cómo qué retorna? Bueno, a veces es en realidad simultáneo. Digamos. Pero No hay pues, una no, ya sé, pero, priorización. no, pero que sí, pero está, Pero no, pero el sí. concepto de represión se une con el de inscripción, para decirlo mal y pronto. Sí, además lo que No se son- reprime no es son el uno sin el otro. significante, No, pero además no es lo mismo como lo plantea que la mujer no existe a que la mujer está reprimida. Claro. No es lo mismo. Claro. Alguien está reprimida. No, porque acá estaría reprimido, Claro. pero además esta cuestión, digamos, de la mujer estaría reprimida en este universo. ¿Cómo? En su la esencia. mujer Claro, en su esencia. esencia. En su esencia. Que en su esencia es como inexistente, ese es el punto. Quizás, sí. bueno, pero ¿por qué dice que está reprimida? Eso es la Porque- pregunta, por eso digo, Porque yo, quizás, perdón, una idea Sí, sí, dale. delirante, quizás lo que está reprimido ahí es que no hay, es como la falta. Este es el punto. Porque, perdón, porque estaba recordando algo, volviendo al principio del tema de Freud. Porque Freud hace un salto de 1923, que es la Organización Genital Infantil, que no sé si recuerdan que él hace esos 3 pasos. En el estadio se escuchará. sí se En el escucha. estadio sádico anal hay activo Pasivo, sí. porque va a llegar a hombre-mujer, más o menos ahí Freud. En el siguiente, la organización del falo, hay pene, falo, que Sí. dice pene Freud, no sé la traducción, pero dice pene, y del otro lado no hay, No hay. es decir, castración. Castro. Ahí dice Freud, bueno, después habrá que llegar a la pubertad para que entonces se construya masculino o femenino. La realidad es que sigue masculino, activo, falo, hombre. Y del otro lado, pasivo, no hay mujer. 1923. Sí. 1925, algunas consecuencias psíquicas de la diferencia sexual anatómica. Lo recalco tanto porque hay 2 significantes que Freud intenta juntar, psíquico y a la anatomía, lo real. Y ahí es donde al final de ese texto dice, bueno, en virtud de la bisexualidad,
constitucional Claro. y la herencia en mosaico, hombre, mujer son constructos bastante oscuros o construcciones. Es decir que Ambos dos, es lo que está pero diciendo. lo que quiero terminar de, porque a mí se me Dale, aclaró dale, dale. más o menos, entonces lo digo, es que, sin embargo, Freud no se alejó de el hombre tiene pene, para decirlo así vulgarmente, falo, y del otro lado está la falta. El salto que para mi gusto da maravillosamente Lacan es que, un momentito, falta de los dos lados. Claro. Falta, Es una de las porque si no, se va a seguir con la Es otra lógica. del machismo. Ahora, esto de lo reprimido de la mujer, quizás tiene que ver con que lo reprimido es la falta que muestra así abiertamente la mujer. Quizás, hipótesis. como que sería, claro, Perdón. porque está toda la discusión con el feminismo es esta. No es poco. Porque Freud no da ninguna certeza, todo lo contrario. Claro. Constructos oscuros, mientras que el colectivo LGTB, todo el abecedario, da certeza. Bueno, porque ¿sabes qué pasa? Porque ellos en realidad no toman porque en realidad el goce sexual como tal, me parece que ese es el punto. Lo que la mujer, digamos, el significante perdido de la mujer es como si la mujer representara este costado gozador de la sexuación que es inabordable, ¿no? Como que se prestara como objeto de goce, digo, a ver si lo pensamos por ese lado. Claro, como objeto, como si la mujer al tener que semblantear esta idea de ser el falo, de semblantear el serlo, en la lógica freudiana, porta esta cuestión absolutamente enigmática e irrepresentable de lo que es el goce sexual, no, el goce sexual en general, para mí. Bueno, está bien, pero Esto que dice que le falta un significado, la frase está que leí yo acá tan enigmática, ¿no? De que lo que nos falta al conjunto de esta lógica es el significante sexual. Bien, A la mujer pareciera que le toca cargar con esto, pero en realidad no hay. Por eso el tema de que hay solo castración. Pero por eso, una cosa, digo, esto lo que dijo Estela me parece súper importante, porque reubica lo que ustedes leyeron de la página 205, donde dice todo lo que introdujo como lógica del sexo concreta un solo término, que es verdaderamente de su término original, que connota una falta y que se llama castración. Claro. Digo, me parece que refuerza esto. Pero presencia-ausencia, entonces en la lectura es presencia-ausencia. Bueno, entonces, no lo tiene. bueno, pero puedo ahora. Sí, ahora ¿Puedo intervenir ahora? Sí, dale, ahora sí, Justamente, todos tenemos derecho. justamente, es la cuestión de la significación del falo, del Bedeutung des Falls. Es decir, el tema es que el falo es un significante fundamental, que sobre el tema de la falta no es el significante de la falta, porque no puede haber un significante de la falta, porque si hay un significante de la falta, el conjunto está cerrado, el conjunto está abierto, entonces tiene que haber un significante que indique que ahí hay una falta. El falo es el significante que indica que ahí hay una falta. Y eso es lo que permite, eso es lo que le permite a él, digamos así, si podríamos decirlo, es decir, le permite a él trabajar con lo que es la significación fálica. Él organiza la significación fálica. La organiza de tal manera, sacando fuerza de la fuerza que tiene la prohibición sobre el goce, y lleva a una cuestión que es de la Fi mayúscula, o sea, sería la potencia, porque acá tiene que estar nombrada la potencia.
Es decir, porque tiene que estar nombrada la potencia en la medida que hay que señalar algo que arde, que es el goce. El falo no puede prescindir de decir, por decirlo así, que ahí no hay nada y no hay nada ardiente. No, tiene que tomar ese ardor para ver qué hace, cómo lo dialectiza, es decir, cómo lo hace trabajar en términos significantes, cómo lo lleva a una significancia. Entonces, lo que hace el falo es llevar desde la potencia, que es mayúscula, a menos fi que estas frases. Ese es el marco que el falo toma para producir su significación fálica. La significación fálica permite entonces hacer del goce con el invento articulante y maravilloso del amor, hacer condescender al deseo. Entonces, evidentemente tiene que haber ahí una articulación entre aquello que es potencia, porque es ardor, con aquello que indique la castración. Sí, tiene que haber una cuestión ahí. Si no, no habría potencia. Si no, no habría potencia. Y entonces ahí eso es la organización genital entonces ahí yo infantil, puse algo que lo inventé yo. Lo inventé yo, pero quiero decirlo. Sublimación, yo hago esta ecuación. La sublimación está entre el A, el objeto A, para indicar ese ardor de la vacuola, ese ardor del vacío ardiente, que tiene que estar asociado o multiplicado por el fi, o sea, el falo, al cuadrado. ¿Por qué? Porque es un trabajo que hace el falo utilizando sus elementos, que son el deseo y el amor, pero potenciados de tal manera sobre el A que puede producir la sublimación. Entonces, es evidente que cualquier obra de arte depende de ese desvío producido sobre el fin de la pulsión sexual por esta cuestión, porque acá hay otra cuestión que hay que considerar. Es decir, en la medida que somos pulsionales, o sea, tenemos pulsión, las pulsiones que son impulsos, pero ya lenguajeros. O sea, ya forman parte de lo que hace el lenguaje con el impulso. Ya forman parte. El problema es que la pulsión tiene digamos, para el manejo discursivo, solo utiliza en primacía el 2. Solo está esta cuestión que nosotros veíamos en relación a este prójimo. Es decir, solo está esta afirmación o expulsión. Es decir, solo trabaja con eso, trabaja ardientemente con eso. Pero no deja todavía funcionar al 3-4, que sería el total de lo que el falo puede hacer con su significación. Entonces, la sublimación es una situación muy especial que hace el falo, digamos, en relación al amor, complejizándolo de tal manera que puede, desde su grado de complejización, actuar sobre el A, produciendo la sublimación, produciendo la obra de arte. Cualquier obra de arte tiene que ver con de alguna manera, un desvío en el discurso sexual por un otro discurso que tiene que ver con el del amor, que decía, que produce una sustitución, una metáfora. Es decir, produce una metáfora. O sea, la sublimación produce una metáfora sobre aquello que se ha producido sobre la sustitución del fin de la pulsión sexual. Acá dice una inhibición de la pulsión. ¿Cómo? Una inhibición de sus fines. De su fin. Del destino de la pulsión. Por eso, el destino que define las pulsiones sexuales está desviada en su fin. Y algo que quería retomar
Bueno, ahora, bueno, Algo que quería retomar es la cuestión del goce, ¿no? Porque en realidad Lacan de lo que nos está hablando en estas clases es de las distintas vertientes del goce. Dentro de estas toma la sublimación, después habla del goce de lo real, de los siguientes apartados de este seminario, ¿no? Porque va trabajando las distintas vertientes del goce, ¿no? Y este goce ligado a la sexualidad, pero en realidad lo que a él le importa es trabajar el goce, por eso después abandona el concepto de sublimación, y por eso después, al final de esta clase, que es lo que vamos a retomar, está la cuestión de la vacuola, que es el agujero propio del goce, ¿no? Entonces, porque trajo las funciones para hablar de los orificios del borde, Sí. constante, del goce del borde, de todo lo que pasa alrededor de esto, y ahí toma este concepto del vacío y de la nada y de la vacuola de goce, ¿no? Entonces creo que ahí está el horizonte, porque en la clínica se trata de la redistribución de los goces, ¿no? Y creo que él se va apartando de Freud y yendo para ese lado, ¿no? Para el trabajo con la redistribución de los goces y qué hacemos con los goces en nuestro trabajo, ¿no? Claro, porque el otro tema es cómo se articula el goce de borde, los dos que son corporales, en el encuentro de los cuerpos. Sí. Lo que él llama, por eso bueno, dale, Celia. Un ejemplito clínico que la verdad me conmovió y me ayudó a entender algo de la pulsión. Una niña a la que le cuesta parar su autoerotismo, la masturbación. No puede parar. Lo cual es un problema, no es que uno está mal, es un problema por la cultura, porque va al colegio, qué sé yo. Entonces, yo pensaba en la sublimación y qué tipo de intervenciones se pueden hacer. Pero ella me ayudó, porque entonces tenía una virome mía así, ¿no? Estaba iba a recalcar o remarcar, mejor dicho, un dibujo y así. En un momento ella dice, no puedo parar. Y toma un lápiz. Ahí está, claro. Porque no sé cómo decirlo muy bien, pero miren, toma otro objeto, porque vieron que en la sublimación entonces está el objeto y el fin, ¿verdad? Toma otro objeto, pero este objeto le impide la cosita, que además tiene bastante que ver con la masturbación. Entonces, así, y puede seguir dibujando maravillosamente bien además. Es que tiene que haber una transformación. Un acto de amor, eso es lo que... Sí, estoy de acuerdo. Porque está en relación a lo transferencial, ¿no? Bueno, se ven transferencias, sí. Está en transferencia, claro. Se produjo en transferencia. Sí, claro. Y justamente hablando de eso, claro. Porque era mi virome, además. Era tu virome. Era tu virome. Vos le diste la posibilidad, digamos, ella la pudo tomar. Que si quise, no, ella puede restringirse, claro, porque ella ahí registra un exceso. Bueno, a eso me refiero con la redistribución de los No puedo goces, parar, ¿no? además. Ahí pasó de la taca al lápiz. Además lo dijo, hay un decir que Seria, interesante. Sí. No, David. Qué interesante. No, yo solo quería dejar ahora me quedé enganchada, pero vuelvo un poquito para atrás. No, que se me habría alguna complicación entre la falta, el vacío y la nada. ¿No? Como que pertenecen como a registros diferentes y cómo ubicar esa cuestión en la clínica. ¿Está? Esto que Lacan de acá que nos constituye una falta, pero la dimensión de la falta no es lo mismo que la nada y el vacío. Yo
en principio trato de usar en general, o me interesa más para determinadas cosas, el vacío que la nada. Porque recuerdo siempre lo de la anorexia, que come nada. Y esa nada es una nada que no da lugar al vacío. Por eso no se abre el apetito. Está siempre, entre comillas, algo de la depresión uno puede ubicar, ya no en relación al alimento en el sentido común, sino en general de que algo del apetito vital no se abre. No, ahí Algo no de se una razona el nada deseo. está ahí. La nada parecía cerrada al deseo. Exacto, como que sí, va a obturar el lugar del objeto, cuando el objeto, justamente su función, es causar ese vacío, no es nada, es aquello que impide que ese lugar sea ocupado por algo. Por eso el apetito vital puede estar abierto, no importa, ¿no? Como la gente que dice, ay, el chico ese no quiere hacer, se porta mal porque tiene de todo, ¿no? Tiene que ver, sí, digamos, hay algo de esa... Algo de lo que trabaja Lacan en el conjunto vacío, ¿no? A ver, claro, sí. que recuerdo que trabaja en el Freire, ¿no? En realidad, Sí. el conjunto vacío no es que no hay nada, está vacío. Es eso, es un conjunto Y que su arde. característica es Y que no arde. tiene ningún elemento, Claro. pero no es nada. No es claro, En ese exactamente. sentido, la vacuna es una Exacto. vesícula que contiene sustancia. Pero el vacío, la sustancia, vacuna ¿no? estaría en relación al Vacío. vacío. Al vacío, Celia, no a la nada. Es el agujero central del gozo. Es una vesícula que contiene No, sustancia. por eso. Es la Porque definición de él va a hablar después de la sustancia de la gozante. sustancia Acuérdense que el tema de la sustancia gozante lo toma en el 20. Inclusive toma ahí la Él se cuestión queda con la de los sustancia gozante. otolitos. ¿Cómo? Toma la cuestión de los otolitos, que es lo que está dentro del oído, y que resuena, bueno, que ya sabemos, cuando se te van al diablo los otolitos, te da vértigo. Pero bueno, es eso, ¿no? Esto que te resuena o te saca del lugar. Y que no es la misma dimensión de la falta. No tiene la misma relación No. al falo. No, pero es cierto que muy bien lo que vos planteaste, En la Marta, la vacuna no es la nada. Y termino con esto, volviendo al seminario de la ética, ¿no? Elevar el objeto a la dignidad de la cosa. Sí. Ahí la cosa yo la ubico más en relación al vacío. Al vacío. Es que la cosa es el esa vacío. cercanía con el goce. No lo es el vacío. Creo que también hay algo, ¿no? Que están todo el tiempo jugando términos como vacío, objeto, Sí. agujero, falta El agujero y también, fallo, ¿no? Entonces digo, también es como para pensar esta el articulación. agujero también es más ligado a lo anatómico, al agujero de la pulsión. Al borde, Al al borde, Al recorrido de la pulsión por el borde de la piel. En ese agujero, en ese vacío, en esa falta, etcétera, en Por esa eso, alianza, la cuestión del goce es un vacío ardiente, Claro, porque no estamos hablando de Ligado al algo goce. que la física lo tiene que ver como Alguien vacío. dijo acá contiene sustancia gozante. Claro, la sustancia gozante, Lacan eso después lo va a tomar en la última parte. Por eso esta piba, Celia, lo que vos decías, Minga va a largar a ese eso objeto. decía. Minga va a largar a ese objeto. Por favor, por más anoréxica que sea. Pero por favor. Porque está atada, por ejemplo, a un goce, eso es cierto, hay que ver el goce al cual está sujeta. Bueno, ¿les parece que dejamos acá? Muchas gracias a todos.